Son las mañana, desde la Colección Cultural Pretexto, Unidad de Articulación, un espacio que se dedica a de las prácticas artísticas en la ciudad de fuera de lo común, de entrevistas y artistas nariñenses fuera del departamento, apoyo de la Gobernación de Nariño, la como egresados del Departamento de Arte. Son reiniciar este ciclo con la presencia de la artista Rodríguez y la artista entrevistadora Cristal Morillo, a quienes agradecemos su importante participación, pues sin ellas este evento no sería posible. Alicia Viteri nació en Pasto, Colombia, ha vivido en Panamá desde hace más de 40 años. Las artes de la Universidad de Los Ángeles de La Habana y España, de 5 años del taller de grabado y serigrafía del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Entre los diversos premios como nariñense destacada, el de pintura en Colombia, y menciones de honor del jurado en Intergráfica 87 de Berlín y la Bienal, el Museo. Se corta el sonido. Espacios pictóricos. Sí, se está cortando. Exposiciones de Rodante en de digital en Nueva York, Boston, Bogotá, de Chile, Caracas, Quito y Friburgo, Alemania, así como en el Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá. Foráneo de Panamá, Banco de la República. Su libro participado en múltiples exposiciones colectivas en América, Osaka, Nagoya, Taiwán, París, Berlín, Oslo, Bruselas, Miami y La Habana, entre otras. Marta Rodríguez es maestra en Bellas Artes, Universidad de los Andes, en Historia y Teoría, Universidad Nacional de Colombia, colaboradora de la revista de arte Nexus y Arte en Colombia, acompañante incondicional y conocedora de la obra de la artista Alicia Viteri. Cristal Violeta Morillo, la entrevistadora artista, nació en San Juan de Nariño, Colombia, es artista visual de la Universidad de Nariño. Su trabajo plástico se ha concentrado en intervención fotográfica y ha expuesto y premiado en varias muestras individuales y colectivas en Colombia, Argentina, Bolivia, México y España. Es gestora cultural y docente de fotografía optativa en la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, donde también cursa la maestría en Derechos y Gobernanza. Por el carácter de la presentación, están siguiendo sus preguntas al final de la entrevista. Procedo así a ceder la palabra a la artista entrevistadora Cristal Morillo. Hola, muy buenos días. Buenos días, Alicia. Buenos días, Marta. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Igualmente, ¿ah? Igualmente. Es un placer. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, simplemente arranquemos como a contarle a la gente una pregunta que es obligada a todos los artistas, que es como, ¿de dónde salió el arte en tu vida? ¿Cómo comenzó? ¿Cuál fue ese primer
contacto con el arte que te impulsó a dedicarte a esta profesión? Bueno, yo creo que la naturaleza fue mi primera maestra, ¿no? Ujú. Yo pasaba largas temporadas con mi padre. Te estoy hablando que tendría los 4 o 5 años. Pasaba largas temporadas de mis vacaciones de colegio, las pasaba con mi padre en una finca, San Javier. Y ahí, como iba sola con él, tenía tal libertad que podía descansar a mis anchas y podía darle manivela a mi imaginación, porque íbamos a esta finca donde yo estaba sola con papá. Papá se iba a recorrer la hacienda en caballo y yo me iba por mi cuenta a pasear con una canastita, cosechaba moras, cosechaba uchuvas, como le llaman ahora, pero realmente observaba mucho, mucho la naturaleza y en particular cómo las arañas tejían su nido para atrapar a los insectos, cómo nacían las flores también en los potreros y aparte de eso que me prodigaban alimento, porque las moras y las uchuvas y las granadillas que cosechaban, ¿no? Entonces la naturaleza para mí fue mi primer alimento con el arte. Qué linda esa experiencia y sí creo que por supuesto no todo lo que implica tener contacto con lo orgánico ya nos genera cierta sensibilidad que por supuesto de ahí va a saltar al arte como con mucha más facilidad. Y Eh, perdón, en ese entonces yo desconocía qué era el arte. Yo no tenía la más remota idea, era lo más ingenuo del mundo ante el arte, no tenía ningún conocimiento. Así es que para mí la tomo como una maestra de la naturaleza. Claro, pues eso, lo que decía, ¿no? Eso demuestra tu sensibilidad. Desde ahí empieza. Sí, incluso en las noches, como yo no tenía quien me cuidara ni que me vigilara, yo salía con una cobija al potrero más cercano, me tiraba boca arriba a mirar las estrellas y se confundían con el vuelo de las luciérnagas, entonces parecía que yo estaba metida dentro del universo, ¿no? Wow, surreal, qué lindo. Son experiencias que no tienen precio de ninguna manera y Total. que alimentan tu alma, ¿no? Claro que sí, por supuesto, por supuesto. Ya en la academia, digamos, ¿recuerdas algún profesor que haya motivado, sí que te haya impulsado como muchísimo más, que te haya influenciado? ¿A qué maestro más o menos les debes como una cierta Bueno, afición? yo les debo a muchos maestros, Ujú, les debo no solamente a uno, ¿no? Pero yo creo que el primer maestro fue mi padre, ujú. después de la naturaleza. Mi padre me empujaba a rebelarme. Quería que yo aprenda, a los 9 años, quería que yo aprenda a manejar. Entonces, la única que manejaba en la casa era mi hermana. A manejar carro. Carro, sí. Entonces Ajá. teníamos una Chevrolet Apache, imagínate, un carro grande. Ujú, Yo a claro. los 9 años mi papá me empujó a manejar y me sentó en el volante. Y como Wow. yo había observado cómo prendían, cómo arrancaban el carro y cómo lo echaban para adelante. Entonces, en un momento que el carro no se estaba usando, eh, yo tuve la oportunidad con papá de mover el carro hasta una avenida que quedaba en bajada. Y entonces, esa fue mi experiencia de manejar. Claro, el carro corcovió un montón y se apagó al rato, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, el primer maestro que tuve fue mi padre, ¿no? Ujú, Después, más tarde, eh, yo no sabía qué quería. En el año 64 que estaba en Bogotá y que supuestamente tenía que estudiar
arquitectura o derecho, que era lo que más le gustaba a la familia. Pero conmigo eso no iba, ¿no? Entonces yo me quedé un año prácticamente indagando en Bogotá las escuelas y las universidades y me decidí por la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de los Andes. Ahí encontré los profesores más maravillosos. Fue una época de oro de la universidad. El maestro Juan Antonio Roda, el maestro Humberto Giangrandi, el maestro Luis Caballero. ¡Wow, qué grande! La maestra Olga de Amaral, el Santiago Cárdenas, y en fin, realmente de ellos aprendimos tantas cosas y tenemos tan buenos recuerdos. En algunos casos, casi Roda, el maestro Roda se llegó a convertir en mi papá. Wow. Yo le tenía, aparte de admirarlo como artista y aparte de envidiarle sus cualidades y sus habilidades para dibujar y para grabar y todo, pues era un padre, ¿no? Era un padre. Y si a mí él me decía, tírese de aquí, escaleras abajo, yo me tiraba, ¿no? Ya. ¿Y tú sales de la ciudad, sales de Pasto al momento de irte a estudiar o fue antes? Yo salgo de Pasto exactamente cuando terminé el bachillerato. Exacto, para irte a estudiar. Ajá. El bachillerato para mí fue como que yo había perdido a mis padres un año, mi padre, y el año anterior mi madre. Entonces los perdí cuando yo era muy niña, ¿no? Yo tenía entre 14 y 15 años. Entonces perdí realmente mi familia que me amó. ¿Tu raíz? Total, absolutamente. Entonces yo no quería, no tenía familia allá en Pasto. Para mí se me acabó el mundo, mejor dicho, ¿no? Y con esta primera experiencia de la muerte de mis padres, yo, como es usual en todos los países latinoamericanos, la fiesta de graduación, ¿no? Para las niñas que le ponen el mejor vestido o la presentación en sociedad que dicen aquí y se gastan un montón de plata, invitan a toda la familia, a todas las amistades habidas y por haber, pero yo me paré en la cabeza y no quería ninguna fiesta. Yo lo único que quería era salir de Pasto. ¿Y cuál era mi destino? Por primera vez en la vida, salir de Pasto a Nueva York. Pero así era, así era mi cabeza de volada. Claro. Entonces me fui en una excursión que armaron los padres filipenses, creo. ¿No? Me fui en una excursión que se armó porque yo me paré en la cabeza porque yo no quería fiesta, yo quería ir a Nueva York. Y yo Nueva York no conocía nada, yo simplemente había leído sobre Nueva York. Y tenía este coco, ¿no? De Nueva York, que si no iba a Nueva York, yo me iba a dar un yello, ¿no? Entonces, bueno, fue un viaje largo, fue un viaje bastante largo, un viaje como de 2 meses y medio, ¿no? Y yo digo que yo creo en el destino porque la primera parada de salir de Pasto fue Panamá. En Panamá hace 4 días y el resto de tiempo pasamos por Centroamérica, recorriendo Costa Rica, Guatemala, México, hasta llegar a Nueva York. Era un viaje maravilloso y con la gran suerte, con la inmensa suerte de que Nueva York se celebraba la primera feria mundial. Y como la persona que manejaba la excursión era un sacerdote muy amigo de la familia, ¿no? Entonces nos llevó al pabellón del Vaticano en Nueva York. Ya. A la feria. Y para mí fue definitivo esa visita al pabellón del Vaticano. ¿Por qué?
entramos en un ciclorama que nunca había visto yo en mi vida, en una plataforma rodante que entraba a un ciclorama lleno de color azul índigo, profundo, y estaba iluminado con puntitos de luz en todo este ciclorama inmenso que había. Entonces parecía exactamente cuando yo me tiraba en las montañas de San Javier, me tiraba con una colcha a mirar las estrellas con las luciérnagas. Era ese mismo ciclorama que yo lo estaba viendo 16 años o 15 o 14 o 13 años después. Ya, qué hermoso. Y seguía el ciclorama andando. Uh-huh. De pronto me topo con esta imagen tan mágica que me cambió exactamente el chip de la cabeza, ¿no? La Piedad de Miguel Ángel, que por primera vez, curiosamente, sale de Italia y nunca más volvió a salir. Fue la única vez. Pues cuando la regresan ya nunca más volvió a salir. Bueno, son coincidencias de la vida mágicas, ¿no? Ajá. Y esos momentos mágicos pues difícilmente se repiten, ¿no? Pero es completamente así mágico y súper interesante que te suceda esta misma experiencia que de hecho te conecta con el arte cuando eras niña en una provincia como Pasto y que luego te vuelva a pasar, ¿no? En una feria mundial en una de las capitales del mundo. Creo que esa es una de las magias de la migración, ¿no? Precisamente, cómo se puede conectar territorio y memoria en sitios tan disímiles igual, ¿no? Disímiles en todos los sentidos prácticamente, pero te sucede, ¿no? Así es. Porque depende de las imágenes, ¿no? Claro. En este caso, la imagen en San Javier era en la noche con las luciernas, yo casi que tocaba, agarraba las estrellas. Estaba metida en un ciclorama exactamente como si estuviera en el universo y de pronto esta imagen de la Piedad de Miguel Ángel flotaba porque era mármol blanco, impecable, súper bien iluminada, flotaba, entonces para mí fue como una aparición, ¿no? Y desde ahí eso me cambió la cabeza, ¿no? Yo creo que eso fue lo que me cambió la cabeza. Qué lindo. Con el arte. Entonces, bueno, en efecto la migración influye tu trabajo. Claro, cómo no. Cómo no. Has vivido en varias partes, en distintos lugares. Bueno, el más tiempo que he vivido es en Bogotá, donde he cosechado una serie, mejor dicho, en Bogotá empecé a formar mi nueva familia, ¿no? Ya. Porque no quise regresar a Pasto porque había perdido a mi padre y mi madre. Mi nueva familia, entre esas está Marta, está Liliana Durán, está María de la Paz Jaramillo, está Juan Antonio Roda. Y luego continué, cuando vine a vivir a Panamá, continué construyendo esa familia que había perdido años atrás, llena de amigos y amigas entrañables que han rodeado mi vida, me han dado el afecto y me han hecho recuperar ese amor que había perdido hacía tantísimos años. Qué lindo, claro que sí. El amor siempre nos devuelve la vida. Así es, así es. A ver, bueno, ya que estamos entonces mencionando a Marta, quisiera preguntarle a Marta, ¿cómo es ese primer encuentro contigo? ¿Cómo conectan y, bueno, qué sucede ahí? Y que las tienen hasta ahora juntas también. Pues mira que tengo muy, muy claro el día que vi por primera vez. Fue en una clase de dibujo con una profesora que se llamaba Astrid Álvarez. Y ese día, pues, era el primer día de clase, por cosas de la... a espaldas o muy cerca de Alicia. Quedamos las dos en cada lugar. Y era un dibujo. Seguramente la profesora quería saber qué talento teníamos y con qué veníamos a iniciar nuestra carrera de Bellas Artes. Y yo me acuerdo exactamente el dibujo que hizo Alicia. Hizo una carrilera del tren con una persona en primer plano.
Y yo quedé, dije, wow, esta señora, o no, esta señora no, esta mujer dibuja divinamente, me quedé sorprendida. En cambio yo hice una cara gigantesca con unos ojos así como las que pintan las adolescentes. Y bueno, nos miramos mutuamente en los dibujos, yo quedé descrestada con el de Alicia, y me acuerdo que nuestras clases eran muy largas, comenzaba clase a la mañana y salíamos a las 5 de la tarde. Y entonces ese día culminó con la clase y al final de la tarde, entonces esa niña que dibujaba también me dijo que nos fuéramos a tomar lo que aquí llamamos onces. Y nos fuimos a la cafetería y me acuerdo que comimos besitos, esas bolitas de como Sí. de maíz, y una colombiana. Esas fueron nuestras once. Y a partir de ahí, amigas inseparables. Alicia fue compañera durante toda la carrera. La primera vez que se fue para Pasto, que regresó a Pasto a unas vacaciones, me quedé casi huérfana. Tal era el grado de amistad que habíamos generado. Y desde entonces, luego más adelante, pues sí, los queridos se hicieron amigos, la he seguido a Quito, a Panamá, a donde vaya, hemos seguido siempre y tengo Un lazo muchos entrañable. de los talleres que compartimos. Ya. Así que bueno, la migración más o menos la han vivido juntas, las ha atravesado también a ambas. ¿Cómo vendría a ser, a cambiar entonces, a influir en el trabajo de Alicia, ¿no? La visión del mundo según los lugares donde ha estado viviendo y donde ha desarrollado su propuesta plástica? La pregunto igual a Alicia, pues. Ah, es para mí la pregunta. Sí, sí, perdóname. Yo pensé que estabas Sí, preguntándole. no, perdón. A ver, vuelve y repítemela. Los lugares en los que has visitado y los que has vivido, ¿cómo ha influenciado tu visión del mundo y de ahí, pues obviamente conectado con tu trabajo? O sea, ¿qué se ha descubierto en cada lugar? ¿Qué es lo que te ha atravesado de cada lugar? Bueno, primero encontré un compañero maravilloso. Uh-huh. ¿No? Y con él nos dedicamos a viajar y a recorrer el mundo. Y yo seguía las directrices que me habían enseñado en la escuela y lo que yo había empezado a amar, ¿no? Entonces, nuestro primer viaje a Europa fue recorrer toda la obra de Rembrandt. Y yo me apasionaba. Y por supuesto, Miguel Ángel lo estudié de arriba abajo porque fue el primero que me tocó el cerebro, ¿no? Uh-huh. Así fueron mis viajes siempre, de recorrer la obra de cada artista, Goya, Velázquez, el Bosco. Y bueno, te puedo mencionar miles y miles de artistas que yo de alguna manera tocaron mi vida y me influenciaron muy positivamente. Y incluso mis propios maestros, ¿no? Mis propios maestros eran un ejemplo sin igual para mí, ¿no? Por su obra, no solamente por ser los maestros, sino por su propia obra que habían desarrollado. Eran seres extraordinarios, ¿no? Entonces uno de alguna manera había aprendido tanto de ellos y el oficio, pues, le enseña a uno, el oficio que uno aprende en la universidad, le enseña a uno a mirar la obra de los demás. Le enseña a mirar un óleo, le enseña a mirar un grabado, como fue hecho, le enseña a mirar un dibujo, y así es otra manera de aprender, ¿no? Claro que sí. Es una manera de seguir aprendiendo. A través de todos mis viajes, yo pienso, yo tengo una cosa metida en mi cabeza. En el arte, nunca, jamás se debe dejar de aprender. En el Totalmente. momento que uno deja de aprender, mejor se dedica a otra cosa
hacer papacitos. Y en estas migraciones, en estos viajes, las diferencias, digamos, socioeconómicas, políticas, ¿también influenciaron tu trabajo? Poco, Ya. poco. Yo tenía mi vida resuelta con mi esposo en Panamá y realmente los dos nos autofinanciamos mutuamente. Ok. Así es que yo más bien aprendí del mundo, aprendí y con él aprendí muchas cosas, ¿no? Aprendí, por ejemplo, de cine, que yo no conocía, porque el fuerte de él es el cine. Entonces aprendí cómo mirar una película, cómo estaba dictada, cómo era la dirección, cómo era la actuación, mejor dicho, tantos detalles que uno se pierde al ver una película, ¿no? De eso aprendí de él. Y luego la música, ¿no? Las conversaciones con Estefan han sido formidables. Ese es otro de mis grandes maestros. Qué lindo, claro que sí, claro que sí. Vale. Ahora, bueno, hablemos como del momento actual. En este momento, ¿en qué lugar te encuentras de tu propuesta plástica? ¿Qué herramientas estás utilizando? ¿Qué temáticas te están atravesando? Bueno, yo siempre he tenido la cosa de tener una temática para desarrollar, ¿no? En este momento, por ejemplo, la temática que desarrollé para hacer el mural que está en Pasto, Ajá. ¿no? Eso fue un trabajo de muchos años, de pintar funerales y carnavales, hasta que un día la misma propuesta puso fin a ese momento, ¿no? Ya. Y junté todos los carnavales en la parte de atrás del mural y todos los funerales en la parte de adelante. Y hice por primera vez en mi vida, en el año 84, una instalación que me acuerdo que yo oía de las instalaciones que se hacían por el mundo y yo no se me ocurría. Entonces se me ocurrió que yo tenía que hacer esta instalación como sea. Entonces, ¿cómo fue? Le puse sonido ambiental al mural, le puse el sonido ambiental, lo trabajé con mi esposo, grabando sonidos de la calle, de fiestas, de lugares populares. De pronto aparece por ahí un radio cantando en la calle, ¿no? Filmado en la calle, grabado en la calle. Un radio cantando una canción de Rubén Blades. Este cuadro que estamos viendo ahí fue mi premio del Salón de Artistas Colombianos, junto a otro que no está lastimosamente, que fue también una pequeña instalación. Y desde ahí me gustó, por ejemplo, el mural está coloreado con luces de colores, que lastimosamente en Pasto se hizo, pero creo que por el espacio donde está no se puede apreciar mucho, pero se iluminó. Hay unas luces que están arriba en el techo, que no sé si las usen, que yo las llevé desde acá, desde Panamá, para colorearlo con luces y proyectar la imagen del espectador sobre los espacios en blanco, para que sea una cosa integral y se vuelva una instalación. Por eso el mural se llama Espacios Pictóricos. ¿Cómo se salta del carnaval al funeral? O sea, ¿qué relación encontraste ahí? ¿Por qué hay? ¿Cómo sucedió esto? Entonces, sí, ¿de dónde vino? Bueno, el funeral viene de mi época pasada, ¿no? Obviamente. Claro, o sea, tengo entendido que previo al mural que está acá en Pasto, hubo dos propuestas diferentes, ¿no? Una era carnavales y otra fue funerales, que después se juntan en el mural, ¿no? Bueno, el carnaval es obviamente mi contacto con el trópico, ¿no? Eso fue definitivo. Me cambió la visión de la montaña absoluta y cerrada, ¿no? Y mi contacto con el trópico era la libertad, la exuberancia del ser humano, ¿no? Y yo en ese entonces empecé a trabajar con óleo, que me tocó dejarlo lastimosamente porque tuve un percance muy grave con todas las tintas grasas, los
óleos, las tintas de grabado, la trementina, me intoxicaron y estuve muy enferma por un buen tiempo. Entonces dejé de trabajar en eso completamente y de pronto me sentí huérfana otra vez de oficio. Claro. ¿Y ahora qué hago? Realmente es lo único que sé hacer es pintar, ¿no? Entonces comencé de cero nuevamente. Mi esposo me regaló una computadora y empecé a hacer gráfica en computadora. Y hice un libro que se llamó Memoria Digital. Es un libro que lo planteé como un homenaje a la vida, a la familia, al amor y a la amistad, ¿no? Y ese, por ejemplo, es un retrato mío en blanco y negro, muy pequeñito, que yo lo metí en este paraíso en que yo vivía en San Javier. Ajá. A edad, más o menos. Y luego vienen retratos de mis amigos, vienen retratos de mi madre, de mi padre. Fue un homenaje al amor y a la amistad, ¿no? Y al pasado, ¿no? Como una reconciliación. Claro, una conciliación total y absoluta. Total y absoluta. Ahí está mi casa en Pasto, ¿no? Ya. En Galeras. Galeras, ajá. Y muy simbólico que la memoria está en blanco y negro, pero a la final todo alrededor sigue siendo, ¿no? Colorido y lleno de vida. Bueno, lo que pasa es que cuando ya es un proceso interno muy grande que se va haciendo, que uno no lo percibe instantáneamente. ¿No? Entonces, el blanco y negro reinó por años. Es más, a mí me encantaba el negro. Cuando mis padres murieron, yo estuve 5 años de luto y mi ropero era todo negro. No había nada que... Claro. Y lo fui cambiando lentamente, así como cambié el trabajo también, ¿no? Okay. Entonces el trabajo se volvió, volví a recuperar el amor, el amor que había perdido años atrás, volví a recuperar a través de los amigos, como te lo mencioné anteriormente, me hice una nueva familia, ¿no? La familia que uno escoge. Claro que sí. No la que uno tiene, ¿no? Sí. La familia que uno escoge. Entonces, todo eso me hizo sentirme como si estuviera con mi padre en San Javier o como si claro. estuviera... Sí, una suerte de renacimiento construido por ti misma, ¿no? Exactamente. Y se ve, ¿no? También en este trabajo se ve, ¿no? O sea, de hecho es un collage prácticamente lo que vemos acá, ¿no? Son collages estos de el blanco y negro y el color a la vez. Así que se nota, o sea, hace como hincapié en la reconstrucción, ¿no? Así es. Y una vez que uno sale de esto, uno se siente libre de mirar a los demás y de opinar. Por ejemplo, yo tuve una serie que me pareció muy interesante, que fue en la época que estuvo Noriega aquí, que el país se trastornó. Yo hice 70 horas. Me encerré a trabajar y pinté la vida de un príncipe latinoamericano. Un príncipe, por supuesto, totalmente en ficción, ¿no? Claro. Hay mucho sarcasmo en esa obra, ¿no? Cómo no, pero es que yo retrataba el poder y la corrupción, ¿no? En especial. Y yo veía, y lo sigo viendo aún, ¿no? Sigo viendo el poder como que va tan ligado a la corrupción y va tan ligado a los excesos, ¿no? Y eso fue lo que fue próspero, ¿no? Ajá, sí. Me causa también interés que, digamos, el poder acá sobre todo lo presentas masculino, ¿no? Es un poder masculino y algo incluso también medio pecaminoso, ¿no? Como que lo rechazas, ¿no? Este poder que se presenta en esta propuesta. Y por el contrario, en la propuesta Mujeres, ¿no? Que es un autorretrato, o bueno, una serie de autorretratos, o de
que pueden ser tuyos o puede ser cualquier otra mujer también, ¿no? Me parece. Y exacto, esta obra que estamos viendo ahorita aquí, por ejemplo, ¿no? Como esa complicidad, ¿por qué no una sororidad? Y una determinación que se nota la diferencia de tu visión entre géneros, digamos, ¿no? Es lo que a donde quiero llegar. Y quisiera como que nos hables también un poco de eso, ¿no? ¿Qué te representa para ti el género femenino y la masculinidad que vemos en la otra serie, ¿no? De este poder. Bueno, es un poco algo que me sucedió a mí personalmente. Yo me rescaté, ¿no? Yo me rescaté del oscurantismo, ¿no? Ya. Y me volví libre, independiente, como cuando era niña. Ahora realmente el trabajo es como si yo fuera una niña, ¿no? Siento que me he liberado como ser humano. Estoy más a gusto con este ser humano que con el que estaba mucho tiempo atrás en la época oscura. A pesar de que si no hubiera pasado por eso, no llego a esto tampoco, ¿no? Es como un proceso en el camino, ¿no? De transformación. Por eso le llamé a la última serie que hice Transformaciones, ¿no? Ok. Y en esta también, hablando de transformaciones, esta pandemia que nos ha atravesado a todos de una manera como muy fuerte, a todo el mundo, ¿qué repercusión tuvo en tu trabajo, en tu vida también? Bueno, mi confinamiento lo llevo hace mucho tiempo. Ok. Este es mi segundo año de confinamiento porque el año pasado, desde el comienzo, desde enero, estuve confinada porque mi esposo estuvo al borde de la muerte. Tuvo una operación de corazón abierto y a mí me tocó estar pendiente de él y yo me olvidé de mi trabajo en absoluto, ¿no? Yo simplemente, mi objetivo era sacar adelante a este ser humano maravilloso que me había acompañado y me había hecho feliz tantos años. Claro que sí. Y gracias a Dios, el hombre está divinamente, ¿no? Me alegro mucho. Él salió de eso y yo pude volver a trabajar un año después, año y medio casi después de que no había trabajado absolutamente nada. Entonces, como siempre, empecé desde cero, ¿no? Siempre arranco desde cero, yo no sé por qué en estas circunstancias, porque había dejado de trabajar mucho tiempo. Y cuando uno deja de trabajar, porque el arte tiene una cosa curiosa, ¿no? El arte es, si uno no se dedica todos los días y hace algo, yo creo que los músicos les pasa lo mismo, a los escritores les pasa lo mismo. Si uno no escribe, aunque sea un capítulo o una página o una estrofa, ¿no? Como que uno se va oxidando, ¿no? Total. Pierde la movilidad. Así me pasó con esto, ¿no? Yo empecé a hacer esta serie de transformaciones, a descubrir esa mujer que la había abandonado por completo. Y empecé a ver que esa mujer había crecido y que estaba nuevamente absolutamente feliz porque había rescatado su amor, que era lo más importante, ¿no? Totalmente, claro. Y estuve rodeada de grandes amigos que me apoyaron todo el tiempo, nunca me abandonaron, siempre estuvieron pendientes hasta el último segundo. El año entero fue de confinamiento también virtual. Ok, bueno, entonces no te agarró por sorpresa la pandemia. No me agarró para nada, casi no me di cuenta de la pandemia, ¿no? Yo me di cuenta de la pandemia por las noticias y claro, respeto profundamente y sufro mucho por la gente que no tiene la posibilidad de estar como uno encerrado en un espacio, cuidado, protegido. Entonces, eso me causa dolor y posiblemente algo de eso vaya a salir, pero no ahora. Tiene que salir, porque todo es un proceso, ¿no? Interno, primero. Entiendo. Vale, bueno, ya como para irnos despidiendo, ¿tú crees que se le puede enseñar a una persona a ser artista? No. No se le puede enseñar jamás a ser artista, se le puede enseñar el oficio.
Todos La nacemos, técnica, ¿no? todos nacemos vírgenes, todos nacemos puros, todos nacemos limpios. La única cosa es que cada uno es dueño de su propio destino. Eso yo lo sé perfectamente, ¿no? Y uno o se esfuerza y saca adelante a ese ser humano recóndito que nace limpio, o se encierra y se vuelve destructor de sí mismo, ¿no? Eso afortunadamente no me ha pasado porque he tenido este compañero que me ha apoyado inmensamente y me ha dado la oportunidad de poder realizar todos mis proyectos, ¿no? Vale, Alicia, muchísimas gracias por todo este momento tan maravilloso, contarnos sus experiencias. De veras, muchas, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. No, gracias a ustedes que son maravillosos, que hacen un programa estupendo y que yo volveré a Pasto. Por favor, sí, te extrañamos. Volveré a Pasto a ver en galeras que me fascina, a comer los cuyes que me encantan y Sin los duda. gatos. Ajá, claro que sí. No me pierdo eso de ninguna manera. Vale. Bueno, muchas, muchas gracias de veras. Gracias, Alicia. Gracias, Marta. Gracias a Patricia también y a Pretexto por la invitación. Gracias. Gracias, Cristal. Yo tenía una última pregunta así para Marta. Tú que has estado un tanto más cerca de Alicia, has podido compartir como toda este cambio también, de tanto de colores, formas, la propuesta plástica de Alicia. ¿Qué apreciación tienes sobre el trabajo de ella como curadora? Pues sí, yo he seguido el trabajo de Alicia muy de cerca. Como les decía, tengo muchos recuerdos de la época de la universidad y algunos muy presentes, como cuando Alicia comenzó a pintarlos, a hacer grabados y dibujos de los insectos. Y recuerdo muy, muy exactamente cómo empezó ella a trabajar y pensando en eso que hablaba Alicia ahora, de la observación, de cómo observaba el cielo, yo creía en esa mosquita muerta con la que comenzó su obra. Ahí estaba todo de observación que tenía. Y ella en alguna parte decía que ese era su modelo ideal porque no se movía, estaba ahí quietecito, lo podía mirar con lupa, ay, la mosquita que es lo más hermoso. Entonces le permitió esa observación de niña, ¿no? Esa observación de las estrellas, las libélulas, allí la puso a funcionar, a construir ese universo. Y la obra de Alicia, con la última exposición que ella hizo y que le puso ese nombre de transformaciones, yo he estado pensando algo, que en esa etapa de los insectos, comenzó a construir la universidad, está el germen de todo el trabajo, incluso para mí, es mi apreciación muy personal, en seres coloridas. Yo pensaba que los insectos son como equivalentes a cuando en un escrito aparece la introducción, ¿cierto? Aparece una introducción, uno cuenta qué es lo que viene en el libro y luego el libro abre cada una de esas ideas expuestas. Para mí los insectos guardan algo de esa introducción. Yo no sé, viendo ahora ese énfasis en los sombreros, que me parecen tan importantes en la última serie, más importantes que las caras mismas, pensaba yo, esos sombreros que cobijaron a las amigas, que también vimos la imagen de las dos amigas bajo el sombrero, esos sombreros como con la caparazón del insecto, como con eso que guardó a ese animal que se fue humanizando. Entonces, como una viene rondando de cómo en esos insectos estaba ese germen del príncipe próspero, los funerales, los carnavales,
y de un proceso sumamente interesante, muy hilado. Para mí el proceso de Alicia es muy hilado y me llama mucho la atención cuando dice que comenzó de cero. Es cierto, después de dejar de trabajar tanto tiempo, debió enfrentarse a lo que llaman la página en blanco, el lienzo en blanco, y pues como una ruptura, ¿no? Pero como vuelve y jala un hilo, vuelve, jala y genera pues esta exposición tan interesante donde vuelve a girar sobre sí misma. Entonces a mí me parece el trabajo de ella muy interesante y narrativamente le encuentro muchísimo interés y tiene muchas cosas para ese trabajo de ella de los insectos a estas mujeres de los colores. Quisiera invitarlas a conocer la galería virtual donde hemos montado como todas las propuestas de la maestra artista Alicia Viteri, con el objetivo también de rendir un homenaje, ¿no?, a su trabajo desde el sur de Colombia. Entonces, durante este lapso de tiempo, mientras vamos observando, podemos, por si alguna persona que se encuentra en la transmisión quiera hacer alguna pregunta, podemos resolverla para que la anoten en la barra de comentarios. La transformación ha estado presente en todo el trabajo de Alicia, desde los insectos hasta su última propuesta, que de hecho se llama transformación, ¿no? O sea que es como una muestra que todo el tiempo se va mutando, ¿no? Como que se ha representado todas las mutaciones de la vida, puede ser, en el trabajo plástico. Los terrícolas es una sociedad que desarrollé. Yo tenía muchos deseos de hacer escultura. Entonces, yo una vez vi en un museo en París, el Museo de Picasso, donde Picasso, donde muestran cómo él armaba sus cosas, cómo armaba la chivita o la mona con carritos viejos de plástico y la chivita con manubrios de bicicleta. Y yo dije, caray, algún día yo voy a poder hacer escultura. Entonces empecé a recolectar toda clase de chécheres, mejor dicho, y a desbaratar cámaras y armé una sociedad. Entonces, sí, una construcción, porque es escultura collage, ¿no? Sí, es una escultura, yo la llamo ensamblajes. Exacto, ajá. Y con una amiga que quiero muchísimo, que es otra de mis hermanas, que se llama Marie-Claire Fontaine. Ella es directora de una agencia de modelos y hace Fashion Week aquí en Panamá. Entonces, ella me invitó una vez a una pasarela y yo tuve que desfilar con uno de los diseñadores y dije, no, esa inspiración la llevé a los terrícolas también. Yo monté mi pasarela y monté una sociedad con militares, con personajes, todos muy bien puestos y todos tienen dos caras. Y la monté, la pasarela, de tal manera que la gente podía recorrer por un lado y por otro. Así es que se convertían en terrícolas también. Claro, y casi somos los terrícolas, ¿no? Todos tenemos dobles y triples caras también. Tenemos muchas caras. Sí. Parte de la pandemia me ha enseñado eso, ¿no? También. Las muchas caras de los terrícolas. Sí. Claro que sí. Y de hecho nos construimos todo el tiempo y nos reconstruimos, ¿no? Así es, así es. Vale. Sí, qué bien, esta galería virtual está buenísima, chicos. Ese es Próspero con las amantes. Ajá. Y los militares con las amantes, con la primera esposa, porque se casó varios. Y este otro del lado de acá es el Consejo de Ministros. ¿No? Que a mí me parece tan vigente, ¿no? Ahora que lo veo a distancia. Y el color fue escogido especialmente en blanco,
negro, dorado y plateado, y brillantes, porque ¿Y no por podía, qué? Ajá, no podía representar el poder de otra forma, ¿no? ya. Ujú. Una frialdad y además medio mezquina, pues, ¿no? Correcto. Ujú, ujú, se entiende. En el fondo está el retrato de mamá. Ajá. Mira la diferencia de tonos, de formas, ¿no? De construcción de la imagen. Se nota la diferencia del lugar del que sale, ¿no? Además, la felicidad de volver a ser gráfica, ¿no? Porque Ajá. lo hice a través del computador. Todo fue hecho en una tablet electrónica con el lapicero electrónico, ¿no? Claro. ¿En qué programa trabajaste? Yo trabajé 2 programas. Ujú, Trabajé Photoshop y ujú. ZBrush. Ok. Y todo se ¿Cómo imprimió te fue con esa conjunción, con ese diálogo entre la tecnología y las imágenes? ¿Cómo te fue? Bueno, el resultado para lo ves, mí. pero digamos el Mira, proceso tuyo. como conozco tan profundamente el arte tradicional, Ajá, en particular, déjame, voy a tomar un poco de agua. tranquila, sigue. Claro, porque el salto del pincel orgánico, digamos, al pincel digital es fuerte. Es lo mismo. ¿Sí? Gran secreto. Ok. Y porque, a Pero ver, primero hay que aprender gráfica tradicional, ajá. porque yo encontré una similitud tan Ujú, grande entre las pruebas de estado de ujú. un grabado tradicional y los ledgers. Ah, ok. Ajá. Sí. Entonces, en el ledgers tú tienes la posibilidad de corregir. En las Ujú, pruebas de estado también, sino que es ujú. más lento. Entonces, Claro. para mí fue muy difícil. Yo estudié computación 2 meses, creo. Ujú. Y luego yo por mi cuenta investigué los programas que te digo, ¿no? Y Ajá. pude, como tenía en mente hacer un libro, entonces pude tener esa oportunidad de hacerlo. Porque si no lo hubiera hecho en grabado también el libro, ¿no? Pero hubiera sido más lento, ¿no? En Claro. cambio, fue maravilloso. Y me topó en esa época una experiencia personal muy fuerte, que fue que me dio cáncer. Uh, Entonces, se me quedaron en la coladera muchos amigos que quiero muchísimo, y ujú. claro, pinté el cáncer, que en estas imágenes no está, pero lo pinté de una manera tan positiva, ¿no? Tan positiva que... Y me levantaba de la quimioterapia y me sentaba en la computadora y terminé el libro de esa manera, ¿no? Mira, y superaste tu cáncer también. Totalmente. Lo llenaste de colores. Me mejoré de todo, mejor dicho. Ajá. Claro, claro A que sí. veces, a veces las experiencias difíciles son las que más construyen a la persona, ¿no? Ujú, sin Porque duda. cuando todo es fácil, para mí la vida no ha sido fácil, desde el comienzo ha sido difícil, ¿no? Ujú. Así es que, de alguna manera, eh, mm, mm, una persona me decía, es que por eso usted es fuerte. Yo Ujú. creo que sí, yo creo que sí, que la vida me enseñó el camino difícil, me llevó por el sendero difícil, ¿no? Pero me dio la oportunidad de aprender y yo aproveché esa oportunidad. Qué lindo, qué bien. Muchas Muchas gracias. gracias, Alicia. Qué lindas enseñanzas que nos dejas. Bueno, Bueno, espero. muchas gracias, Cristal. Gracias, Marta Rodríguez. Y gracias, maestra Alicia Viteri. Qué gusto poder contar con su presencia desde este espacio, la Corporación Cultural Pretexto. Cordialmente invitada. Pasto, les En cuento. alguna oportunidad, sí, estamos en paz. Me Para que siento en pasto. Eso Ah, les qué linda, tengo que dar las gracias por darme ese aire. linda, qué linda. a usted muchas gracias por participar y a todas por prestarnos un momento su tiempo, disposición para poder realizar este evento. Los invitamos para el próximo miércoles 9 de diciembre a las 3 de la tarde. Vamos a contar con la presencia del artista Andrés Urbano. Se encuentra en Bogotá. Sería muy bueno también poder estar un rato ahí preguntando y escuchando sobre los procesos que ha llevado él. Qué Muchas maravilla. gracias.
Que tengan un buen día. Las felicito. Chao. Chao. Chao.